empieza conexión con Bruselas, querido Lobo. Adelante, vamos a ver la segunda parte de El Guernica. Bueno, antes de ver la segunda parte del Guernica, un pequeño resumen de Semana Europea, como solemos hacer en la sección, muy breve. Estamos a escasas 2 semanas de las elecciones europeas que se celebran del 6 al 9 de junio. Hemos hablado de ellas largo y tendido desde principios de enero. Hemos dicho que Ursula von der Leyen se posiciona como la candidata más fuerte para volver a renovar su mandato por parte del Partido Popular Europeo. Ha habido, de hecho, un debate en la sede del Parlamento Europeo aquí en Bruselas entre los distintos candidatos. Ursula por parte del Partido Popular Europeo, Schmidt por parte del Partido Socialista Europeo, Gozzi por Renew Europa, que es el grupo político de Macron, Renke por los Verdes y Bayer por la izquierda. La figura más reforzada de este debate que ha salido ha sido von der Leyen y ha dejado alguna píldora como el blanqueamiento a Meloni dentro de esa estrategia de necesitar los votos muy probablemente en una posible renovación de su mandato como presidenta de la Comisión. Y en ese contexto es interesante ver cómo el grupo de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, que está dentro del grupo que se llama Identidad y Democracia, donde también está Vox y donde también está el grupo de Meloni, así como el Frente Nacional o la Liga de Salvini, pues está resquebrajando, lo cual puede tener consecuencias para la capacidad de crear una alianza o conseguir los votos necesarios por parte de Ursula von der Leyen, y se está resquebrajando porque Alternativa por Alemania ha sido expulsada del grupo, ya que su líder ha hecho declaraciones que hasta para la propia extrema derecha europea han sido excesivas. Las declaraciones estaban relacionadas con los miembros de las SS, diciendo que no todos eran criminales. Tiene un objetivo interno por parte de Alternativa por Alemania, mucha gente que tiene familiares que pertenecieron a las SS, y es una forma de conseguir sus votos, además de profundizar en ese discurso nacionalista. Pero también es interesante ver cómo esos equilibrios de estos partidos de ultraderecha son frágiles, en el sentido que son grupos normalmente ultranacionalistas y que muchas veces tienen intereses confrontados. Vale, por ejemplo, el ejemplo de Vox y el Frente Nacional de Le Pen, que son aliados dentro de este grupo parlamentario, pero al mismo tiempo defienden ideas muy extremistas y muy nacionalistas, que hace que esas coaliciones sean a veces puestas en cuestionamiento por los propios dirigentes de los partidos, ya que, por ejemplo, Marine Le Pen preconiza la prohibición de entrada de fruta de los agricultores españoles a Francia como medida proteccionista y nacionalista de su programa electoral, mientras que Vox, que tiene un gran granero de votos dentro del mundo rural y agrícola, se coaliga en Europa con este espécimen. Explico esto simplemente por explicar estas alianzas frágiles que, a pesar de que esté habiendo un ascenso en la extrema derecha, hay que recordar que tienen discursos ultranacionalistas que entre ellos mismos, a pesar de que tengan ideologías similares, sus proyectos políticos ultranacionalistas chocan porque tienen intereses confrontados. Habiendo explicado esto de la Semana Europea y estas últimas evoluciones dentro del grupo de extrema derecha del Parlamento Europeo, pues terminamos el miniciclo del Guernica. La semana pasada hablamos un poco del contexto histórico del cuadro, del contexto de la guerra civil, de cómo Picasso recibe las noticias en París a través de la prensa, cómo el bloque republicano, aprovechando que Picasso se encontraba en París y que la exposición universal iba a ser allí, le pidieron hacer un cuadro, hizo el Guernica para recaudar fondos para la causa republicana, y como el cuadro al final acabó en Nueva York, y hasta la muerte de Franco y la llegada de nuevo de la democracia a España, el cuadro no volvió al Casón del Buen Retiro y posteriormente a su lugar final, que es el Reina Sofía. Habiendo explicado este contexto histórico, hoy vamos a hacer un poco un análisis del cuadro.
Recordar que esta minisección tiene dos motivos. Primero, por el concepto del que hablamos la semana pasada, de guerra continua, que hablamos también de 1984 de George Orwell, esta situación que vimos desde el 2001, en el que hay una situación de enfrentamientos bélicos permanentes que mantiene a la población en una situación de miedo y nos hace fácilmente manipulables, más de lo normal. Y en ese contexto, el Guernica nos parecía una buena idea para terminar la temporada y también recogiendo un poco el guante de Mercedes, que hoy hemos tenido el privilegio de tenerla en el programa, a la que apreciamos mucho y que preguntó una vez por este cuadro, esta versión del Guernica que tenía aquí detrás, y dio un poco pie a explicar el cuadro. Pues habiendo dicho esto, tenemos 5 minutillos y hoy vamos a centrarnos en la simbología del cuadro. Es un cuadro de alta carga simbólica. Nos acabamos en esta diapositiva, en el que veíamos los movimientos de Francia, del Guernica de Francia a Estados Unidos y de Estados Unidos de vuelta a España. Y hoy, como explicamos, vamos a hablar de la carga simbólica y de los elementos simbólicos de este cuadro para entender su significado. Lo primero que nos llama la atención de este cuadro es que es un lienzo realmente grande, tiene un grandísimo tamaño. Si lo habéis visto ahora en Reina Sofía, pues es un cuadro que mide aproximadamente 4 por 8 metros, es un mural enorme y que hace que nos encontramos ante una obra colosal. Tiene Picasso, con la magnitud del cuadro, la intención de llamar la atención de el que lo ve, del observador, simplemente empezando por su mero tamaño. Y otra cosa que nos llama la atención es el monocromo, el hecho de que sea en blanco y negro. En torno al Guernica hay tesis doctorales. Yo no soy un experto, pero voy a intentar dar algunas pinceladas. Y en ese sentido, lo que se explica, lo que explican los expertos, es algo de lo que hemos hablado en el contexto histórico, que Pablo Picasso supo de las noticias, y lo remarcaba la semana pasada, que nos quedáramos con este elemento, aprendió de las noticias de Guernica a través de la prensa. Y eso hace que utilizara en el cuadro el blanco y negro de la prensa de la época. Acordaros que los periódicos no eran en color, eran en blanco y negro. Y de hecho, en el cuadro, en esta parte central del cuadro, vemos lo que parecen letras de periódico. Este cuadro, el cuadro original de Guernica, hace que sea diferente, por ejemplo, de esta versión que tengo aquí atrás, que es una reproducción que hizo un artista de Madagascar, un artesano de Madagascar, con maderas locales, y tiene mucho significado, pero pierde quizás uno de los elementos centrales, que es ese contraste del blanco y negro y la ausencia de lo que serían las letras, que son las noticias por las que Pablo Picasso aprendió de la noticia del Guernica. Siguiendo un poco con la explicación, además de este blanco y negro y estas letras, lo siguiente que nos empieza a sorprender es cada una de las figuras. Antes de empezar a hablar de las figuras, sí que fijarnos que el cuadro tiene una estructura triangular. Si os fijáis, aquí de hecho se ve algún contorno de esa línea triangular, que es una composición muy típica también en las obras de arte, desde la época renacentista al modernismo o el cubismo, como es este caso. Y en esta estructura piramidal encuadra Pablo Picasso los distintos elementos que tienen un significado político y de lo que vamos a hablar. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es del toro. El toro es una figura muy presente en la obra de Picasso, muy presente por esas raíces de la tauromaquia en España, y que en el caso del Guernica simboliza la brutalidad de las tropas franquistas, del bloque nacional, del bloque liderado por Franco y Mola, que atentaron contra el régimen democrático de la República Española. Aquí podemos, perdonar. Aquí podemos ver en la parte izquierda de esta estructura triangular, que es el toro.
Otro elemento que podemos ver es en la parte izquierda, a la izquierda del toro, ahora lo veremos, es la mujer y su hijo muerto. Vamos a ver que los ojos tienen formas de lágrimas y la lengua tiene forma puntiaguda, en forma de cuchillo, que es un símbolo de violencia en el caso del Guernica. Y esta figura de la mujer con el niño muerto muestran el horror de los civiles inocentes que mueren como consecuencia de una acción, en este caso la Legión Cóndor alemana. Sabemos que el niño muerto está muerto porque no tiene pupilas, que le diferencia de la madre, que sí las tiene, que ella permanece viva, además de la cabeza hacia atrás. Y aquí es lo que explicaba de la lengua en forma en forma puntiaguda, dando el ejemplo de lo que es la violencia de la situación bélica. Luego tenemos en la parte derecha del cuadro una mujer entre las llamas. De nuevo, los ojos tienen formas de lágrimas y hablaba de la Legión Cóndor utilizó bombas incendiarias en una pequeña localidad que era fundamentalmente de casas de madera y que destruyeron el 70% de las casas y el 80% de la población a base de crear un incendio salvaje. Y en esta imagen se puede ver claramente en esta parte de la derecha la mujer como grita con esos ojos en formas de lágrimas mientras está rodeada, bueno, está en lo que parece un edificio con llamas. Aquí se pueden ver las llamas. No sé si se está viendo bien la presentación y se está... Sí, sí se ve bien. De hecho, yo estoy embobado, vamos. Sigue. Vale. Luego tenemos otro elemento que es el caballo. El caballo, según lo que explicó Picasso, representa al pueblo republicano, que no al ejército. El ejército republicano está representado por otra figura en el cuadro. El caballo está en la parte central, en la parte de arriba de esta estructura triangular de la que hablábamos. Y representa al pueblo republicano que lo muestra herido. Vamos a ver que hay una lanza y hay una herida que está en el flanco del caballo o incluso en el propio centro del cuadro. Ahora cuando lo veamos nos vamos a fijar en ese elemento. Se puede apreciar el dolor del relincho del caballo. De nuevo es una víctima inocente de este levantamiento ilegal nacional y es el pueblo que es mártir. De nuevo vemos el elemento de la lengua en forma puntiaguda, en forma de cuchillo. Aquí vemos esos elementos, cómo tiene la boca abierta. Esta es la herida del flanco, que es incluso una herida en el propio cuadro. Es una cosa que, si hacemos un zoom, está prácticamente en la parte central del cuadro, es una herida negra, y aquí está la lanza clavada sobre el caballo y sobre lo que es el pueblo republicano. Si seguimos viendo otros elementos, hablamos del pueblo republicano, ahora vamos a hablar de lo que es el ejército republicano. Está representado por el soldado, que es el soldado muerto, que es la figura que está en la parte de abajo del cuadro, que incluso está desmembrado, uno de los brazos que está sujetando una espada que está rota, ya que es esa desigualdad de armas entre el ejército republicano y el poderoso ejército nacional financiado por los nazis. Hay una desigualdad clara tecnológicamente y eso está representado por el soldado muerto y desmembrado cuya resistencia ha sido quebrada. Y lo podemos ver aquí, que es esta figura, este es el soldado con este brazo desmembrado y sujetando esta espada que está rota. Si seguimos, luego tenemos a la mujer con la vela en la parte de arriba del cuadro. Representa a la comunidad internacional, está sujetando una vela, intentando arrojar luz sobre estos eventos que acaban de ocurrir y de nuevo mostrando un signo de consternación. Es ella sujetando esta vela, intentando dar luz a lo ocurrido en Guernica. Y es lo que explicamos de la representación de la comunidad internacional. Luego tenemos en la parte derecha una mujer que cojea, está intentando caminar hacia esa libertad que representa la comunidad internacional, hacia un ideal que parece inalcanzable en el cuadro. Es esta figura, esta mujer. Como vemos, decimos que cojea porque tiene una pierna hacia atrás y mira hacia la luz de la comunidad internacional, si lo veis bien. Y finalmente tenemos la lámpara, que es en la parte del vértice de esta estructura triangular del cuadro. Y aquí hay varias teorías. Picasso nunca lo dejó claro. Se dice que puede ser el ojo de Picasso,
que muestra su percepción de este acontecimiento en Guernica. No se sabe si es un rayo de esperanza o al contrario, si es una de las bombas incendiarias. Y es esta parte, esta famosa lámpara del cuadro que está en la parte de arriba. Y luego, para acabar, vamos a ver dos elementos. Uno de ellos es la paloma, que muchas veces pasa desapercibida. La paloma, como sabemos, es el símbolo de la paz. Pero aquí, en el cuadro, se encuentra en la parte, está en la oscuridad, está justo entre lo que es la representación del el bando nacional con el toro y el pueblo republicano con el caballo. Es esta paz que está oculta, que está presente pero está oculta. Y finalmente tenemos el elemento de la flor. La flor es un elemento diminuto al lado del soldado muerto. Es la vida, pero es frágil, es un pequeño símbolo de esperanza en esta atrocidad que es la barbarie de Guernica y la barbarie de todas las guerras. Con esto acabamos la interpretación del cuadro con una frase que dijo Picasso, que dijo que la pintura no es un cuadro más, sino que es una arma ofensiva y defensiva contra el enemigo, es un arma contra el fascismo. Y bueno, pues esta sección es un poco en honor también a Mercedes y a todos los atubolers, recogiendo un poco sus ideas que nos aportan mucho y que a veces las utilizamos para nuestras secciones. Y nada, es un cuadro fundamental para el siglo XX y también para el siglo XXI y esperamos que hayamos aprendido y que lo hayamos disfrutado. Ha sido brutal, señor Lobo, ha sido brutal. Es que lo voy a decir como tantas otras veces, tu sección es para que los estudiantes de universidad o del instituto, si quieres, o de donde sea, se pongan. Hoy para el Guernica y su interpretación y todos los años que llevas, pues para los diversos ciclos que has tratado. Así que enhorabuena, señor Lobo, una vez más y muchísimas gracias.